como siempre. La verdad es que este esfuerzo es un esfuerzo muy importante. Me encanta el trabajo que hacen Toño, Rosy, que hacen cada uno de ustedes. Y fíjense, yo quiero contarles que la otra vez que fue el asunto del petróleo, me llamó la atención ver que los que estábamos ahí de fijo, pues éramos los de los círculos, éramos nosotros, pues la gente que tenía la conciencia más sólida, etcétera. Entonces, la verdad, felicidades. Yo creo que es un paso importantísimo este que estamos dando, y es algo que hay que mantener, pase lo que pase. Yo les quiero hablar de lo que son las reformas estructurales, pero para eso quiero tomar una perspectiva como más amplia. A mí me preocupa, les contaba yo la otra vez, que cada vez que tengo que entender lo que está pasando hoy, me tengo que remontar más atrás. Tengo que remontarme a pasados cada vez más remotos. Y esto, y yo creo que lo que está pasando con las reformas estructurales tiene que ver con cómo se construyó este país y cómo se ha venido construyendo. Quiero primero hacer una observación muy general, que es que a lo largo de la historia nosotros vamos a ver cómo en un movimiento así pendular hay periodos en los que suben los movimientos sociales, suben los movimientos progresistas, la gente se organiza, la gente busca reivindicaciones, organiza conciencia, crece el nivel de conciencia y crece el nivel de organización y logra conquistas importantes. Esto se llaman periodos de auge revolucionario, periodos en los que crece el pensamiento progresista y avanza la sociedad. Y hay momentos en los que pasa todo lo contrario. Es decir, la tercera ley de Newton dice que a toda acción obedece una reacción de igual fuerza. Bueno, en las ciencias sociales, a cada revolución le ha tocado, a cada proceso revolucionario le ha tocado su proceso contrarrevolucionario, pero como las ciencias sociales no son ciencias exactas, estos procesos no son necesariamente de igual fuerza, sino que tienen diferentes manifestaciones. A lo largo de la historia vamos a ver cómo efectivamente hay periodos de ascenso popular, de ascenso social, de ascenso revolucionario, y periodos de ascenso contrarrevolucionario, en las que se organizan las fuerzas más conservadoras de la sociedad para irle quitando derechos a la gente. Estamos viviendo, es decir, si nos revisamos la historia del siglo XIX y del siglo XX, nos veremos que en el siglo XIX vivimos un periodo lento de organización popular, de auge revolucionario, que pasó por la construcción de sindicatos, por la consolidación de estados nacionales, y fue un periodo muy lento. Se construyó teoría, se platicaron cosas, se plantearon temas, y poco a poco se fue consolidando en la gente la organización, primero sindical, y una de las primeras formas de organización, de las formas más importantes de organización que se dieron alrededor de este proceso, fue la organización alrededor del trabajo. Es una forma de organización importantísima, porque el trabajo es obviamente una de las pocas formas que existen para conseguir riqueza, para conseguir, para sacar más dinero. Si tú solo consigues más dinero, consigues multiplicar la riqueza a partir de dos fuentes: primero de las materias primas y luego del trabajo. Es decir, trabajando las materias primas. Las tecnologías te aceleran el proceso de enriquecimiento, pero necesitas las materias primas y el trabajo, indefectiblemente. Entonces, la forma de organización laboral del trabajo, la organización de sindicatos, es una forma fundamental de organización ciudadana. Y no fue fácil llegar a las primeras organizaciones sindicales. Básicamente en el siglo XIX nosotros teníamos dos grandes corrientes de pensamiento. Estaban los anarquistas, que tenían sus banderas negras, y estaban los comunistas, que tenían sus banderas rojas, y con mucha frecuencia no se ponían de acuerdo, se peleaban, no llegaban a acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podían hacer reivindicaciones, no podían organizar un sindicato. No sé si ustedes se han dado cuenta que la bandera de la huelga es la bandera roja y negra, porque esa bandera básicamente significaba que se habían puesto de acuerdo los anarquistas y los comunistas, y entonces era posible hacer un acuerdo sindical y era posible llegar a una huelga. Poco a poco las organizaciones sindicales fueron ganando terreno. Aunque no lo crean, en México
hasta principios del siglo XX estaban prohibidísimos los sindicatos. Había organizaciones de gremios y la gente hacía sus sindicatos, pero esos estaban prohibidos. Y entonces los gremios, ¿saben para qué se organizaban? Para conseguir ayuda mutua. Se llamaban gremios de mutuo socorro. Entonces era cuando un obrero se enfermaba, estaba suscrito a un gremio, entonces todos cooperaban para que el señor no perdiera el jornal ese día. Eran organizaciones solidarias, amistosas, etcétera. Pero de ahí a pasar de las organizaciones amistosas, a pasar de las organizaciones, digamos, que luchan por reivindicaciones sindicales, laborales, por un mejor salario, por mejores condiciones de trabajo, hubo un paso muy importante. Y es un paso que no se dio de manera mecánica. Ahora, cuando se dio, los trabajadores empezaron a dar cuenta de la enorme fuerza que tenían. Y empezó, es decir, si no, nos tenemos que hacer la revisión de lo que fue la conquista de la jornada laboral de 8 horas. Fue una lucha que tomó décadas, pero décadas, y que empieza con una observación que hace, entre otras cosas, un empresario de avanzada, que es el señor Gilberto Owen, que de repente dice: oiga, en mis fábricas yo le pido a la gente que trabaje 8 horas. Dice, y es lo más lógico, porque trabajan 8 horas, duermen 8 y tienen 8 horas para su vida. Y era más productivo un trabajador que trabajaba 8 horas que uno que trabajaba 16. Porque el que trabajaba 14 y 16, pues llegaba agotado, ya no funcionaba, hacía puras tarugadas, retrasaba la producción, etc. Y esa idea se fue ganando en la población y se fue ganando en los sindicatos. Hasta que, en la década de 1870, en Estados Unidos, los trabajadores de Chicago se organizaron en grandes sindicatos y empezaron a pedir la jornada laboral de 8 horas, que además ya se había otorgado a algunos gremios en la ley, pero no se ponía en práctica. Entonces finalmente estos señores hacen una huelga, pero se organizan en serio. Se organizan 200,000 trabajadores en Chicago, y hay otros 200,000 que amenazan con ponerse en huelga si no les dan la jornada de 8 horas. Y entonces les dan la jornada laboral de 8 horas. Y entonces en todo el mundo la gente empieza a exigir la jornada laboral de 8 horas. Y en México se concede con la Constitución de 1917. La Constitución del 17 garantiza la jornada laboral de 8 horas. ¿Verdad que fue una lucha de décadas? Entonces les digo, los procesos de auge revolucionario son muy lentos. Implican la organización de la gente, implican una toma de conciencia de la gente. Y estos núcleos, aunque no lo crean, son la base de esa forma de organización. Bueno, en el siglo XIX, es decir, el auge, digamos, el ascenso popular fue creciendo y llegó incluso a principios del siglo XX, cuando en plena, es decir, estalla la Primera Guerra Mundial, y entonces para los socialistas, para los seguidores de Marx, se vuelve muy tangible. La Primera Guerra Mundial fue terrible, murieron millones de personas, nunca había habido una conflagración tan grande. Entonces para la gente, para los seguidores de Marx, se hizo tangible la idea de que si no le apostábamos al socialismo íbamos a la barbarie. Entonces hicieron la primera revolución socialista. Entonces fíjate, es un periodo de auge revolucionario muy grande. Ahora, les quiero decir una cosa: cuando se dan estos periodos de auge revolucionario grande, pues también vienen periodos de auge contrarrevolucionario muy fuerte. Y la gente, es decir, si analizamos lo que pasó en este periodo de auge revolucionario, lo que veremos es que llegó una nueva forma de producción en el mundo, que es la del capitalismo, etcétera. Cambió las formas de producción, generó mucho descontento, y hay un grupo que se organizó de manera avanzada, que fueron los trabajadores. Y también hubo grupos, digamos, se organizaron algunos países para defender sus materias primas, etcétera. Pero fíjense, todavía había grupos que le apostaban al regreso al antiguo régimen, que lo que querían era regresar a las lógicas del siglo XVIII. Y estos grupos seguían descontentos, y los dos, fíjense, el capitalismo generó mucho descontento tanto entre los trabajadores como entre los grupos más conservadores. Y a principios del siglo XX, después de la Revolución Socialista, pasaron más cosas que permitieron todavía un crecimiento de los movimientos de izquierda en el planeta, un crecimiento muy importante.
Se establece la Unión Soviética, el primer Estado socialista, pero además queda Estados Unidos como la gran potencia mundial y Estados Unidos entra en una crisis financiera brutal en 1929. Y esta crisis obviamente mete a mucha gente en el desempleo y crece el descontento y otra vez hay grupos que se organizan en contra, crecen los partidos de izquierda en todo este periodo. Y obviamente la reacción es terrible, porque fíjense, los señores de los antiguos regímenes obviamente no quieren perder sus privilegios. Para ellos perder sus privilegios es hasta una ofensa personal, se lo toman muy personal. Entonces hubo una gran indignación en este sector. Y a finales del siglo XIX empezamos a ver a grupos de la derecha radical que lo que empiezan a plantear es el regreso a la monarquía. Vamos a regresar a las formas monárquicas, vamos a regresar al mundo que había antes de esta explosión industrial. Eso es lo que planteaban. Y estos grupos empiezan a consolidar a partir de proyectos nacionales, y el que los consolida es un teórico francés que se llama Charles Maurras, que empieza a plantear el regreso a la monarquía de plano. Y empiezan a copiar a Maurras los grupos más conservadores del planeta. Y lo copia, Maurras forma un partido que se llama Acción Francesa, y en este partido organiza grupos de choque, que son grupos de jóvenes a los que llama los portavoces del rey, que son violentos, que atacan huelgas, que atacan sindicatos. El mayor enemigo de estos señores son obviamente los sindicatos, los trabajadores, los comunistas, etc. Y ese señor inspira al fascismo, y la ola fascista fue la ola contrarrevolucionaria más fuerte que hubo a principios del siglo XX. Fue una ola contrarrevolucionaria feroz. Es decir, hay una cosa que se suele relegar, pero una de las cosas que planteaba el fascismo es el regreso a las monarquías. Un caso claro de proyecto fascista es el de Franco en España. Franco se levanta en armas contra la República y lo que quiere es el regreso de la monarquía, y cuando muere Franco, regresa a la monarquía España, está clarísimo. En Italia también había un vínculo muy claro entre la monarquía y el régimen de Mussolini. Mussolini siempre mantuvo en su cargo al rey, y en Japón pues era clarísimo, la cabeza del régimen era el propio emperador Hirohito, así de simple. Alemania es un caso aparte, porque en Alemania Alemania consolida su unidad nacional a fines del siglo XIX, pero el proyecto de Hitler es un proyecto de restauración imperial, es el regreso al Tercer Reich. Eso es lo que es el proyecto de Hitler. Entonces, una oleada contrarrevolucionaria muy fuerte. Y después de esta oleada contrarrevolucionaria tan fuerte, como bien sabemos, fue derrotada en 1945, ganaron los aliados, perdieron los fascistas. Y después hubo un proceso largo, un periodo largo, en el cual se estableció Churchill y Roosevelt hablaron de establecer hicieron un pacto del Atlántico en el que hablaron de promover estados de bienestar social, en el que reconocían que no podían tener un capitalismo tan voraz, tan salvaje, etcétera. Entonces plantearon un pacto de bienestar social, y estos son los estados que prevalecieron en todo el planeta entre la década del 50 y la década de los 70. Y a partir de la década de los 80, pues pasan varias cosas. Como se los he contado varias veces, hay una doble revolución industrial que cambia las formas de producir en el planeta, y cae al mismo tiempo el bloque socialista. Entonces, los partidarios de un capitalismo duro, fuerte, violento, salvaje, etcétera, dijeron, esta es la nuestra. Y avanzaron y propusieron un proyecto de reorganización del planeta, que además está muy documentado, que es el proyecto del consenso de Washington, en el que planteaban cosas muy sencillas: hacer tratados de libre comercio, y lo que planteaban hacer, por ejemplo, darle toda la libertad a los empresarios, darle todas las facilidades, privatizar las empresas del Estado que se habían consolidado durante la época del Estado de Bienestar. Entonces, esto, señores, es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una oleada contrarrevolucionaria de largo plazo. Una de las cosas que ha buscado el neoliberalismo es destruir los diferentes pactos nacionales que había, porque los estados nacionales se convirtieron en un obstáculo
del gran capital para invertir. Es decir, tú no puedes invertir todavía hoy en México, o no puedes invertir en México porque tenías una empresa estatal en materia petrolera. Entonces aquí en petróleo no se podía invertir, ahora ya se va a poder. Entonces lo que buscan es justamente acabar con todas estas cosas, y están construyendo un nuevo mundo. Ojo, ahora, ese nuevo mundo no es mejor que el que teníamos antes, es mucho más pinche, es mucho más agresivo, es mucho más violento, y es un mundo que busca regresar, así como los monarquistas buscaban regresar a las lógicas del siglo XVIII, estos buscan regresar a las lógicas que prevalecían a principios del siglo XIX, cuando el capitalismo salvaje pudo avanzar sin problemas. Tan es así que hasta adoptan las teorías de David Ricardo, es el teórico del libre cambio del siglo XIX. Ahora, la gran diferencia es que estos promueven el libre cambio en un mundo que está dominado por monopolios. Si hay monopolio no hay libre cambio, así es de simple. Entonces, es un proyecto totalmente, hay una parte de este proyecto que es totalmente demagógica, y otra parte que es perfectamente bien, que está perfectamente bien construida, y que tiene que ver con esta, digamos, con la lógica de regresar a los tiempos de un capitalismo salvaje, en el que el capital no tenía ninguna valladar, y en el que la gente no tenía ninguna defensa, en el que se podía explotar y sobreexplotar a la gente a lo salvaje. Hemos visto aquí varias veces cómo han ido haciendo las cosas. Primero, en la práctica te van imponiendo los cambios y dejan de respetar la ley. Ellos dejan de respetar la ley y empiezan a aplicar los cambios de facto, y después las hacen ley. Y como lo hemos visto, el que lo hagan ley, claro que plantea problemas de fondo, porque es muy distinto luchar por un derecho que luchar por un derecho que no tiene, por conquistar un derecho que no está plasmado en la ley. La lucha es otra. Lo vemos claramente en Chile con la cosa universitaria. Fíjense, aquí en México, tanto el CEU como el CGH, que a mí no me gustó cómo se manejó el CGH, pero en eso sí tuvo razón, pelearon por la educación libre y gratuita superior. Y hoy en día todavía la universidad es libre y gratuita. Tú vas a Chile, te echas una carrera y te endrogas de por vida. Y ahorita los chavos de Chile lo que están buscando es regresar a las viejas lógicas de las universidades del Estado. Esa es su lucha, y es una lucha muy importante. Bueno, aquí en México, efectivamente, estos señores han echado abajo el contrato social que estaba plasmado en la Constitución del 17. La Constitución del 17 no solo nos dio la jornada laboral de 8 horas, nos dio el derecho a asociación sindical, el derecho de la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo suficiente, un montón de cosas. Bueno, estos señores van echando para atrás estas cosas, y si no revisamos nuestra historia, hemos tenido como 30 años de lucha constante, pero necia, y nos han ido desorganizando y han ido rompiendo toda la forma de organización que hemos estado teniendo. A los sindicatos ya los deshicieron. Había sindicatos importantes en México, ya no hay. Los han destrozado a todos. Es decir, quedan algunos de membrete, pero esos los manejan ellos. El sindicato de maestros, el sindicato petrolero, etc. Ellos los manejan. Ya no funcionan como sindicatos. Son agencias de colocaciones, son agencias para contratistas, como el caso del sindicato petrolero, son agencias electorales como el sindicato educativo, etcétera. Pero ya no son sindicatos, nos han ido desorganizando. Eso es lo que han hecho. Y ellos han ido organizándose y están organizando un nuevo Estado en este país. Y esto hay que tenerlo muy claro. Tan solo el año pasado, de diciembre a diciembre, de diciembre a diciembre, del diciembre del 2012 a diciembre de 2013, sacaron adelante 10 reformas importantísimas. Son 10 reformas que cambiaron el sentido de la Constitución. Fíjense, para hacer la Constitución del 17 se organizó una asamblea constituyente. La gente votó porque fulano de tal lo representara y llevara sus consignas a la ley, al Congreso, para que fueran erigidos a nivel de ley. Lo que ha pasado entre 2012 y 2013 fue la deconstrucción, la destrucción de todo ese pacto social de la Constitución del 17. Ya lo acabaron. ¿Qué reformas hicieron? Hicieron un chorro de reformas. La laboral,
la reforma educativa, la reforma antimonopolios, la reforma de telecomunicaciones, la de libertad religiosa, la penal, la energética, la del registro público de la propiedad. Es decir, todas y cada una de estas reformas tienen su chiste. Hay otras reformas también que son importantes, la reforma de pérdida de nacionalidad, la reforma de candidaturas independientes, ¿no? Pero son un chorro de reformas, son como 10 leyes, 10 cambios importantes. ¿Qué implican estas reformas? Es decir, cada una de estas reformas tiene sus implicaciones en la vida cotidiana de la gente. La reforma laboral, como bien sabemos, le quitó los derechos a los trabajadores, los derechos por los que los trabajadores lucharon durante décadas, se los quitó de un plumazo, ya no existen ni siquiera el derecho de asociación sindical, existe en el papel, pero si tú tienes el derecho de organizarte como empresa de outsourcing, pues ya prescindes de los sindicatos, y todos los empresarios, se saben esta historia, están prescindiendo de los sindicatos, y obviamente por esa vía nos están quitando todos los derechos, y la Secretaría del Trabajo ya sirve para otra cosa. Empezaron a cambiarla desde el momento en el que pusieron al frente de la Secretaría del Trabajo un abogado patronal, como el señor Abascal. Imagínate tener en la Secretaría del Trabajo a un abogado de empresarios, pues ahí ya valió gorro esa secretaría, ¿no? Es como si pusieras al frente de la Secretaría de la Reforma Agraria a todos los latifundistas del porfiriato. ¿Para qué la quieres? No, es exactamente lo mismo que hicieron. La reforma educativa, además, ojo, estas reformas las hicieron sin consenso popular, sin legitimidad, las hizo un gobierno surgido de una elección fraudulenta, sin consultar a nadie, y las hicieron al vapor. La reforma educativa se la echaron en un mes, 20 días. ¡Paz! Rapidísimo. Y es el complemento de la reforma laboral. Es decir, rompe con el último otro gran contrato colectivo que había, que era el sindicato de los maestros, y sienta las bases para ir desenganchando la educación del tema de la renta petrolera. Porque desde el momento en el que tú puedes desenganchar, en el que tú dejas que las escuelas se autogestionen, el gobierno se desentiende. Es lo que están haciendo con la reforma educativa. A mí no me había caído el 20 de que eso es lo que estaban haciendo, pues es lo que estaban haciendo. Luego, la reforma antimonopolios es una reforma que es así, la tomaron con más calma. Se echaron 2 años para legislarla porque trataba de los intereses de los grandes capitalistas, y sacaron una reforma que es muy curiosa, porque es una reforma que les permite hacer las reformas en telecomunicaciones, la reforma energética, y sienta las bases para futuras privatizaciones. Eso fue la reforma antimonopolios. No es, en los hechos, una reforma contra los monopolios. A los monopolios no los tocan. La tercera reforma, que es la reforma en telecomunicaciones, es una reforma que que busca promover condiciones de competencia económica para abrir 2 sectores que hoy están monopolizados por Carlos Slim y Azcárraga Gallán y Salinas Pliego. Esta reforma lo que busca es darle cabida a los capitales internacionales, para que puedan venir a invertir en telefonía y en televisión los capitales gringos, y que entre la CNN y todo eso. Ahora bien, estas reformas están muy ligadas a negociaciones con la presidencia. Entonces hacen una ley que dice que hay que acabar con los monopolios de telefonía y televisivos, y hacen unas leyes secundarias que contradicen el espíritu de la ley central. ¿Por qué? Porque Peña Nieto todavía necesita Televisa y está negociando con Televisa, entonces le asegura los intereses a Televisa durante unos años más, que son los que él va a durar en el poder. Para eso están hechas estas leyes secundarias. Cada una de estas reformas se negocia. Hay una cuarta reforma, que es la reforma por la libertad de religión, que es para que el Papa pueda hacer sus actos públicos y que puedan hacer actos así masivos, etcétera, que ya no se cumplían, ¿no? Pero que obviamente es una concesión al PAN a cambio de otras cosas. Es una concesión, una negociación que hizo el PRI con el PAN. La otra reforma que es importante, que es la de la pérdida de nacionalidad, es una reforma
que básicamente establece que tú puedes haber nacido en Estados Unidos y que puedes trabajar acá, y es una reforma que básicamente lo que hace es permite cooptar a funcionarios públicos por empresas multinacionales y poner funcionarios empresariales fast track a los que nacionalizas mexicanos. Así funciona esto. La reforma penal es una reforma que busca básicamente reforzar al ejército en las estrategias contra el crimen organizado, que es una forma de control de la sociedad. Busca reforzar este aspecto. Es una reforma que va sobre el control de la gente. La reforma energética, como bien sabemos, no voy a abundar sobre eso, es la más canija. Nos quita el petróleo y abre la inversión petrolera a las multinacionales extranjeras. La reforma al registro público de la propiedad es una reforma que busca básicamente fiscalizar las propiedades de gobernadores, del crimen organizado, etcétera, pero que básicamente les sirve para negociar con las redes de corrupción que tienen ahí funcionando. Esas son las reformas más importantes. Ahora, ojo, estas reformas no son cualquier cosa. Cada una de estas reformas implica la creación de nuevas instituciones y organismos. Es decir, implica la construcción de un nuevo Estado, de nuevas instituciones. Están construyendo un nuevo Estado. Hay secretarías que caen en desuso y va a haber toda una serie de instituciones que van a tener un peso importante a futuro. Por ejemplo, se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Centro Nacional de Control de Energía, el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Se construyen fideicomisos como el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial. Se abren organismos desconcentrados como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y organismos coordinados como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y Pemex y CFE, y esto no es cualquier cosa, se convierten en empresas productivas del Estado, que es un cambio de régimen importante. Están cambiando el perfil del Estado, están cambiando a la nación, están cambiando la forma de gobierno, están construyendo un supragobierno que, entre otras cosas, es nombrado hoy y sus miembros se pueden ir, van a quedar 6, 7 años, 30, pueden reelegirse hasta 30 años. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tiene implicaciones profundas. La implicación profunda es que si nosotros ganamos las elecciones del 2018, no podemos tocar esos organismos porque ya están, ya tienen mando. Es como el Banco de México. Deciden, si tú llegas desde hoy a la presidencia, pues nada, el Banco de México lo controla Carstens y lo va a controlar hasta dentro de 10 años. Está hecho para blindar el proyecto económico de estos señores ante posibles cambios de la opinión pública. Y ahora, ojo, esos cambios yo estoy confiado en que ahí vienen. ¿Y saben qué me hace confiar en que la opinión pública no está contenta con lo que está pasando? Que estos señores hace campaña para convencer a la opinión pública de que lo que hicieron está bien. Pero si ya lo consiguieron, ¿para qué no siguen haciendo propaganda? Eso quiere decir que tienen las encuestas y que saben que la gente no está contenta. Y eso es lo que estamos enfrentando. Es todo un cambio de proyecto de Estado. ¿Qué repercusiones tienen estas reformas? Pues según el discurso oficial, estas reformas básicamente van a incrementar la competitividad y la competencia y la sustentabilidad en México. Todos los fundamentos de estas leyes, de estos institutos, te hablan de competencia, de competitividad, de sustentabilidad, etcétera. Esto quiere decir que están haciendo un Estado que esté acorde con las lógicas del libre comercio. Es decir, el pacto social ya olvídenlo. Aquí no hay pacto social, hay libre comercio. Eso es lo que quieren hacer. Y obviamente detrás de estas reformas está la idea de que dejarlo todo al libre comercio y a la libre competencia va a hacer que la economía se active y nos va a ir a todos muy bien, etcétera. Este discurso nos lo llevan manejando desde hace 30 años y ya sabemos cuáles han sido los resultados.
Los resultados son bien canijos. Hoy en día, salió el otro día en La Jornada, 10 señores, los 10 grandes capitanes de empresas del país, tienen más dinero que todo el país, que toda la población, perdóname. Es un modelo que beneficia a 10 cabrones y que perjudica al resto a 110 millones. Es así de fácil. Entonces, que nos vengan con este discurso a estas alturas, pues es un poquito ofensivo. Y con estas reformas, los gobiernos lo que buscan hacer es completar el marco legal para que los empresarios puedan hacer lo que quieran. La Constitución del 17 no les permitía hacer lo que quieran, lo que querían. Ponía límites muy claros de inversión, no puedes sobreexplotar a la gente, no puedes maltratar a la gente. Ahora ya puedes, Y estas reformas lo que hacen es que les dan garantías a los grandes empresarios para que puedan hacer básicamente dos cosas: sobreexplotar a los trabajadores y saquear los bienes de la nación. Para eso son estas reformas. Estas reformas entonces lo que hacen es que consagran los derechos de 10 señores, o pon tú que sean 30 o 50, sobre 110 millones de gentes. Eso es lo que hacen estas reformas. Es decir, yo quiero insistir, no fuimos consultados sobre estas reformas. No hay pacto en relación a estas reformas. Es un acuerdo que ellos hicieron. Ellos lo hicieron sin consultarnos, sin consultar a nadie, sin plantearle a nadie qué es lo que iban a hacer. Perdóname, tenemos que oponernos a todas y cada una de estas fases del proyecto. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer? Yo lo que les quiero decir es que estas reformas sientan la base para la explotación, para la sobreexplotación y el saqueo a futuro de todos nosotros. Pues nos tenemos que reorganizar. Y, perdóname, esta reorganización de ellos implica que la lucha que nosotros tenemos que hacer es una lucha que va a tener que rebasar el ámbito electoral. Nos vamos a tener que organizar a todo nivel, organizar sindicatos, apoyar y vamos a ver ahorita estamos viendo ya el surgimiento de nuevas luchas. Por ejemplo, en todo el país hay muchas comunidades que se están organizando para defender sus territorios de la sobreexplotación de las mineras canadienses, ¿no? Hay que apoyar esas luchas. Hay que apoyar las formas de organización de trabajo que encontremos. Hay que buscar nuevas formas de organización y nos va a tomar tiempo. No tanto como les tomó a los cuates del siglo XIX, pero lo tenemos que encontrar la forma de reorganizarnos, porque lo que sigue, perdóname, es mucho peor que lo que hemos tenido hasta ahora. Ya fueron sobre el petróleo, hemos tenido pérdidas históricas. Perdimos el petróleo, perdimos derechos laborales fundamentales. Es decir, ¿sobre qué más pueden venir? Pues pueden venir sobre un montón de cosas. Van sobre el agua. Y ojo, en esta ciudad van sobre la ciudad. Y hay que tener mucho cuidado. Mancera puede cometer muchos errores, pero, perdóname, no es el PRI del DF, que acabamos de ver cómo funcionaba. Era un centro de lenoncinio. Ya no son los priistas, ya les dicen los prixenetas. Es el partido de la prostitución. Lo que estaba haciendo el dirigente del PRI del DF era aprovechar el hambre de la gente para prostituirla. Eso quieren hacer a nivel de toda la ciudad, y eso van a hacer, para eso van. Lo único que nos puede tener es tener un buen nivel de conciencia. Nos falta, es decir, ojo, la gente que está aquí lo tiene. Nos tenemos que multiplicar en serio para detener eso, porque la embestida viene en serio, y si nos quitan el DF, ahí sí ya valió madres. La tenemos que pelear, y lo tenemos que pelear con todo. Es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Me gusta mucho el nivel que tienen ustedes. Las preguntas y las intervenciones son buenas, son preguntas importantes. Efectivamente, las voy a responder en el orden en el que me las hicieron. En algunas me extenderé más, en otras seré más breve. Efectivamente, como dice la compañera, si hay una diferencia entre el CENTE y la CENTE. Es decir, la diferencia es que el sindicato nacional es indecente y la CENTE sí es decente. Dice el compañero que efectivamente si el proletariado es el germen que iba a destruir al gran capital,
Es decir, y cuál es el germen que va a destruir al neoliberalismo. Mira, efectivamente el proletariado era el germen que iba a destruir al capital, porque en el siglo XIX la forma más agresiva y avanzada del capital era el capital industrial, el capital productivo. El capital organizado bajo el neoliberalismo tiene otras lógicas, pero al final de cuentas no se puede salir de las lógicas esenciales del capitalismo. El neoliberalismo, hay que entenderlo, es un proyecto del capital financiero, es el proyecto del capital que especula. Y obviamente, para meterte en esas lógicas, te tendrías que decir, para destruir los procesos neoliberales, no te puedes meter a especular, porque en eso ellos son los campeones. Para que te des una idea de cómo es la especulación en los tiempos del neoliberalismo, la economía real es de 1 y la economía ficticia es de 50 y tantos. La economía ficticia, hay circulando en el planeta, haz de cuenta, un pollo y se venden 50 y tantos en el mercado. Es decir, es una locura el proyecto. En México, esto se liga a otra pregunta, dice, ¿cómo es posible que cuáles son los puntos débiles del neoliberalismo? Estos son los puntos débiles del neoliberalismo. La fuerza del neoliberalismo es la codicia, y el punto débil del liberalismo es la codicia. La codicia de estos señores no solamente está destruyendo a las sociedades, está destruyendo al planeta entero. Este sistema, hay que saberlo, hay que tenerlo claro, entró en crisis profunda en 2008. No han salido de esta crisis. Lo que han hecho los grandes capitales especulativos a partir de la crisis del 2008 es ver cómo hacen grandes negocios a partir de la crisis, con lo cual están profundizando la crisis del modelo. Uno de los problemas fundamentales del modelo neoliberal es que, como prioriza la especulación sobre todas las demás formas del capital, está destruyendo una parte importante de la planta productiva del planeta. Es uno de los puntos claves del asunto. Ahora, ¿cómo combatirlo? Bueno, es decir, el problema es muy simple. Ellos han ido destruyendo, se liga a otra pregunta que me hicieron, de que cómo es posible que hayan podido hacer todas estas reformas sin que hagamos nada. Y se liga a la pregunta que hizo el compañero de la exhortativa, hacer una huelga nacional. Una de las cosas que han hecho estos señores a lo largo de 30 años es desorganizar las formas de organización que teníamos, destruirlas. Había sindicatos fuertes en los 60, ya no los hay. Había organizaciones campesinas importantes, ya no las hay. Las han ido destruyendo una por una y ha sido un trabajo muy meticuloso. A unos los corrompieron, a otros los metieron a otras rutas, a otros simplemente les quitaron su materia de trabajo. Así es como han ido procediendo. Entonces, yo tengo claro que una de las formas de lucha importantes que hay es una huelga nacional. El problema es el siguiente: si no hay para hacer una huelga nacional necesitas sindicatos. Si no tenemos sindicatos, ¿cómo chingados hacemos una huelga nacional? Y no hay manera. Es decir, lo que han hecho estos señores es un cambio profundo en la organización, en la estructura política y en la organización nacional. Y ese cambio empezó con la desorganización de la gente. Ahora, ¿cómo chingados le hacemos para plantearnos una huelga nacional y para reorganizarnos? Mira, las formas de lucha las vamos a encontrar en el camino, pero sí hay una herramienta a la que le tenemos que entrar, que es el partido. Es decir, el partido no tiene que servir para las pinches elecciones nada más, tiene que ser un partido para la defensa de la gente. Tiene que ser, y tenemos que meternos en esas lógicas. Pero ahora sí, vamos a meternos, no vamos a dejar que nos lo hagan los burócratas, y vamos a hacerlo un partido de a de veras, y vamos a meternos en las elecciones, y vamos a meternos hasta en la revisión de candidatos, en todo. Trabajemos, lo tenemos que trabajar, es la única herramienta que tenemos. Que están muy desacreditados los partidos porque los han corrompido, sí, sin lugar a dudas. El PRD, de veras, ahora sí que, así como yo me imagino que es una de las ramas que tenían estos señores del PRI aquí en el Distrito Federal, de las ramas de prostitución. Parece que hay un grupo que llaman los prostichuchos, no estoy seguro, pero parece ser que por ahí va la cosa. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que construir un partido que de veras represente a la gente y que no sirva nada más para las elecciones.
pero lo tenemos que construir y eso implica meternos y comprometernos y pelearlo. No se los vamos a dejar a estos pinches burócratas. Y por supuesto que en la unión del pueblo está la fuerza. ¿Cómo hacer para demostrar que en el pueblo está la fuerza? Pues dando ejemplos de organización y de lucha. Y estar informados. Es decir, porque ahora sí que es decir, de uno a uno me cae que Carlos Slim me rompe el hocico cuando quiera. Pero si somos 1 millón contra Carlos Slim, yo creo que el señor no puede nada. Pero tenemos que ser 1 millón. Y tenemos que organizarnos bien. Y tenemos que echar a andar todos estos mecanismos de organización popular. Les digo, el primero es hacer un partido de a de veras. Porque les quiero decir una cosa, el problema que tuvimos con el PRD es que se lo dejamos a los burócratas. Nos ganaron, porque como ellos viven de eso y nosotros vivimos de otra cosa, en una pinche asamblea burocrática ellos estaban en horas de trabajo, no estábamos en horas extras, a nosotros nos costaba, para ellos era una inversión. ¿Sabes qué? Tenemos que cambiar esas lógicas, tenemos que entrarle. Y por supuesto, lo que decía el compañero, es decir, lo de Viricuta, la entrega de los terrenos, no es exactamente parte de la reforma energética, es parte del proceso de entrega de la nación, es la chingadera. Es decir, han concesionado, estos gobiernos neoliberales, le han concesionado a las mineras extranjeras algo así como 100 veces más de lo que le concesionó Porfirio Díaz a las extranjeras, a las mineras extranjeras. Es una barbaridad, tenemos que reconquistar este pinche país. Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas? Tenemos que entender que es la organización y que es el partido. Y una de las cosas que tenemos que hacer es buscar que no haya una lucha más suelta. Que peleemos con los compañeros de Viricuta, que peleemos con los huicholes y vamos a organizarnos bien. Vamos a concentrarnos, pero nos vamos a organizar en serio. ¿Y cómo? ¿Alrededor de qué nos vamos a organizar? Nos vamos a organizar alrededor de las demandas por las que siempre hemos luchado, que están plasmadas en la Constitución del 17 y que, aunque estos señores no quieran, siguen siendo ley. Las tenemos que hacer valer. Y tenemos que construir un Estado, un país que efectivamente sea nuestro. Me preguntaron, ¿cómo forzar al gobierno para que nos conceda nuestros derechos? Con nuestra organización. Porque perdóname, hasta ahorita no hemos sido organizados, Les quiero decir una cosa, es decir, cuando López Obrador de repente dice, nos quedamos todos en el Zócalo en el 2006, se quedaron como 50,000 gentes, Si nos hubiéramos quedado 300,000, esto cambia, pero no nos quedamos los 300,000. No nos quedamos los 300,000. Perdóname, ahora sí que el número cuenta, El tamaño del movimiento, por supuesto que cuenta. Y nosotros tenemos que activar un pinche movimiento tan grandote que va a llegar hasta los Estados Unidos, porque ahí está parte de los mexicanos. Y nos tenemos que organizar también allá. Pero esto implica organizarnos y esto implica pelear por mantener al movimiento como un movimiento limpio, como un movimiento activo y como un movimiento que sí represente al pueblo, que sí represente a la gente. No está fácil. Y entonces sí podremos revertir jurídicamente las reformas, Creo que respondí a todas las preguntas. Me hablaban de los eufemismos. Todos los eufemismos que usan son deleznables. En los eufemismos hay un contenido ideológico muy fuerte y lo que tenemos que hacer es regresar a un lenguaje de honestidad y regresar a valores claves y valores claros. Es decir, no es posible que en estos tiempos se vea la codicia y se vea la avaricia y se vea como valores importantes. No me chingues, la avaricia siempre fue un pecado en la religión católica, en todas las religiones es un pecado la codicia, porque hace daño. Es increíble que estos señores la hayan convertido en un valor. Bueno, empecemos a poner las cosas, a ir a la esencia de las cosas y vamos a cambiar este país. Y les quiero decir una vez más, si de veras nos organizamos y trabajamos bien ese pinche partido, sonrían porque vamos a ganar.